estado. Nutrimentos esenciales. Tengo una duda. No les he enviado a través de su jefe el material que ya hemos terminado. Me refiero a las clases pasadas, al capítulo introducción, donde vimos silicio y luego sustancias húmicas, y luego nutrimentos esenciales, que es el que vamos a terminar el día de hoy. ¿No? Aún no, profe. No. Bueno, entonces el procedimiento va a ser, voy a enviárselos al jefe, o a menos de que tengan un correo del grupo. Ya me lo hará saber el jefe, me lo envía por WhatsApp. Un WhatsApp, por favor, para agilizar la información. Bien, entonces vamos a proyectar donde nos quedamos la clase pasada. Me parece que andamos con la necesidad de demostrar flujo de masas y difusión. Como su título lo dice aquí, esto es el abastecimiento, que es la situación crítica, más que la absorción en sí misma. A la raíz nada más póngala donde hay y comienza el proceso de absorción. Por lo tanto, esto es más crítico, el abastecimiento a la raíz. Lo que vamos a hacer a continuación es que demostraremos flujo de masas ejemplificándolo con nitrógeno y difusión ejemplificándolo con fósforo. Para lo cual vamos a tomar estos valores de la concentración de nitrógeno en la solución nutritiva del suelo. Al igualmente estas concentraciones de fósforo. Estas concentraciones se refieren a lo que es un suelo fértil. Estas concentraciones son las que evalúan cuando hay unos análisis también en el mercado donde evalúan el extracto de la pasta de saturación como un complemento de los análisis del paquete de fertilidad. En ocasiones, ya los que tienen mucha experiencia se quedan con el extracto de la pasta de saturación, pero para eso se requiere entonces ir sumando experiencia. Estas concentraciones de nitrógeno y sobre todo la de fósforo están muy lejos, son muy diferentes a las concentraciones de las soluciones hidropónicas. Son totalmente diferentes. Las soluciones hidropónicas, la que decíamos es más diferente, es la de fósforo. En las soluciones hidropónicas es común tener concentraciones de 50 a 60 miligramos por litro. De nitrógeno como 250, 180 miligramos por litro en función de la especie. Siempre en el suelo, su solución nutritiva es mucho menor en cuanto a concentración se refiere que las hidropónicas. Entonces, lo que evaluamos cuando hacemos análisis del paquete de fertilidad es la capacidad que tiene ese suelo, cada suelo, en reabastecer estas soluciones nutritivas del suelo. Se requiere un reabastecimiento constante y en ocasiones demasiado veloz. Y es donde fallan muchos suelos. Bien, procedamos pues a la demostración
Y aquí está la demostración. Saquen sus calculadoras. No pueden venir sin calculadoras a un curso donde se pretende dar recomendaciones. Recomendaciones significa dar valores de las dosis. No significa platicarle sobre la descripción de procesos al agricultor. Eso no le funciona. El agricultor, una vez que usted llegue, le va a decir qué le pongo, cuánto. Eso es todo. Y para eso se requieren números. Entonces necesitamos llegar a números. Vamos a hacerlo con maíz. La demostración. Aquí vamos a suponer que va a crecer un maíz con 100 centímetros efectivos de lámina durante el ciclo de cultivo. Si no es un lugar donde llueva esas cantidades, entonces habrá riego. Esta lámina se irá aprovechando de diferentes maneras al principio para germinar, posteriormente para abastecer la planta. Y en ese camino de abastecer la planta irá arrastrando por flujo de masas nutrimentos. Nosotros queremos, porque sí se puede, mediante esta lámina de 10 centímetros, de 100 centímetros de 1 metro, pues, llegar a cosechar 15 toneladas por hectárea. Les decía yo, eso sí se puede. Más aún, si esta lámina de 100 centímetros está bien distribuida, cuando haya canícula, entre el riego, no necesitamos más. Y les digo, ¿se puede? Claro que se puede, porque nosotros hemos trabajado en temporal de aproximadamente 1 metro de precipitación y hemos cosechado 14.5, 14.4 toneladas por hectárea. Por eso sí se puede. En este caso vamos a suponer esto, 15 toneladas por hectárea. Vamos a ver, para producir 15 toneladas por hectárea, cuál es su demanda nutrimental de los dos que vamos a demostrar, nitrógeno y fósforo, su abastecimiento. Para producir 1 tonelada de maíz, se requiere que la planta absorba 19.5 kilogramos de nitrógeno. Que absorba el cultivo. No es esto lo que debemos de aplicar, sino asegurar que el cultivo absorba 19.5 kilogramos. Con eso asegura la producción de 1 tonelada. Si queremos producir 15, entonces este cultivo va a tener una demanda de nitrógeno de 202.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Aquí ustedes se podrán dar cuenta, por eso es que este ejemplo lo puse desde ahorita, que para hacer las recomendaciones requerimos este dato. ¿Cuánto está demandando de nitrógeno? Y para tenerlo, requerimos que ustedes establezcan un rendimiento meta en cada una de las zonas a donde ustedes están. Con base en las condiciones de clima y de humedad, si tienen riego, establecer un rendimiento meta. Obviamente estas 15 toneladas por hectárea solamente las puede producir los híbridos. Los maíces nativos no. Se requeriría demasiada intervención en cuestión de bioestimulación en los nativos. En los híbridos sí, y los híbridos son los que tienen estas exigencias de nitrógeno para producir 1 tonelada, 19.5. Esos fueron los últimos datos que se obtuvieron en un trabajo de 3 años en diferentes regiones maiceras de Guanajuato, Jalisco y otras con los híbridos nuevos. 19.5 kilogramos de nitrógeno para producir 1 tonelada de grano. Si queremos producir 15, entonces serían 295, 292.5. Por otro lado, la demanda de fósforo también se evaluó en ese trabajo de 3 años con los híbridos modernos
requiere 3.15 kilogramos de fósforo para producir una tonelada. De tal manera que para producir 15 requiere 47.25. Vean ustedes la enorme diferencia. De nitrógeno, casi 300. De fósforo, casi 50. Es decir, 6 veces menos. Está aquí lo que yo les decía. Las plantas, los cultivos casi no requieren fósforo. El problema es el suelo, que ni ese casi lo pueden cubrir. Ni ese 47.25 lo pueden cubrir normalmente. Bien. Ahora bien, esto ya tenemos la demanda. ¿Cómo llegará? ¿Cómo se abastecerá? Que les digo, esa es la clave. El proceso de absorción, la planta lo puede hacer siempre y cuando tenga la energía de la parte aérea, los carbohidratos, para que coma, tenga oxigenación las raíces, ellas se encargan de absorberlo. El problema es que si no hay, ¿qué van a absorber? Asegurémoslo que lo haya, que haya suficiente para que absorba 292.5 kilogramos de nitrógeno y 47.25 de fósforo. ¿Cómo lo vamos a abastecer? Vamos a suponer que ya tenemos un suelo preparado, me refiero a un suelo fértil. Un suelo fértil donde ya tenemos la dosis de fertilización para lograr esto. Bien, ahora bien, de esta lámina total, 10 centímetros, 100 centímetros de ese metro, ¿cuánto es transpirado? De acuerdo con diferentes grupos académicos a donde estábamos comentando, en un principio, cuando sembramos, hacemos el primer riego fuerte para que humedecer el terreno a capacidad de campo, y ese se pierde casi todo. Porque ¿cuánto necesita de agua la semilla para germinar? Casi nada, pues nada. Entonces, esa agua se pierde por evaporación, casi toda. Pero conforme el cultivo de maíz está creciendo, y sobre todo a partir de B5 y B6 para arriba, comienza el crecimiento vegetativo intenso, donde la mayor parte de esta agua se transpira. Entonces hay una cantidad que se transpira y otra cantidad que se evapora directamente. Se supone que ninguna drena, porque se supone que estamos manejando el agua para llevar el suelo a capacidad de campo. Obviamente que eso es ideal, que si llueve una cantidad muy fuerte, la lluvia no la podemos controlar, el riego sí, pero la lluvia no. Muy bien, entonces 50 centímetros de lámina total transpirada, es decir, medio metro transpirado. Ese medio metro transpirado va a tener una concentración durante el ciclo de crecimiento del cultivo. Esa agua que es medio metro de lámina, a lo largo del ciclo de crecimiento vamos a tener una concentración de 60 miligramos de nitrógeno por cada litro y 1 miligramo de fósforo por cada litro. Entonces transformen un medio metro de agua a litros por hectárea para poder llevarlo, para ver cuánto nitrógeno va a estar siendo llevado a la raíz por flujo de masas y cuánto fósforo está siendo llevado a la raíz por flujo de masas. Entonces, transformen ustedes una lámina de medio metro, 50 centímetros de lámina, vamos a ponerle mejor ya directamente, porque lo manejamos sobre todo en metros, 50 metros de lámina. La pregunta es, ¿cuántos litros son por hectárea? Adelante, muchachos. Entren en acción las calculadoras. Porque aquí nos dice que cada litro tiene esa concentración, entonces necesitamos saber cuántos litros transitaron por todo ese suelo, caminando rumbo a la raíz, porque son los 50 centímetros de lámina transpirada. Son 5 millones, profe.
Tan rápido, muchacho. ¿De parte de quién? Martínez Mora. Martínez Mora. A mí se me hace que tú ya llevaste el curso, Martínez. Los muchachos apenas, los demás tus compañeros apenas estarán buscando su calculadora. Y tú ya tienes la respuesta. Veamos si todos están en la misma sintonía. Yo creo que sí, porque miren ustedes. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Miren, aquí están. Los 5 millones de litros. Se hace como está aquí indicado. Primeramente, una lámina de 0.5 metros en una hectárea son 5,000 metros cúbicos. Multipliquen nada más área por profundidad o área por altura. Pero la lámina no va a estar arriba, no puede ser por altura, ¿no? No, se hace así para entendernos, pero realmente va a ser por profundidad. Tampoco va a estar a 0.5 metros de profundidad, porque como está regando la capacidad de campo, no llega a tanto. En fin, son 5 metros cúbicos que cada metro cúbico tiene 1,000 litros, entonces serán 5 millones de litros. ¿Se dan ustedes cuenta que la agricultura utiliza mucha agua? Es la parte de la actividad humana que más agua se lleva, más agua dulce. Nada comparado con el agua que utilizamos para tomar o el agua que utilizamos en la industria. La agricultura se lleva cantidades enormes. En una sola hectárea, 5 millones de litros. Bien, 5 millones de litros. Cada litro, decíamos, de nitrógeno, aquí le puse 50 miligramos por litro. Acá estaba 60, ¿no? Le puse 50 miligramos por litro y 0.8, es decir, le bajé un poquito porque voy a suponer que no lograron una fertilidad óptima. Entonces, cada litro tiene 50 miligramos. ¿Cuánto tendrán 5 millones de litros? Son 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Aquí esto es nitrógeno por hectárea, porque este es nitrógeno. Entonces, 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea estarán siendo abastecidos en esa agua que fluye del suelo a la raíz en virtud del fenómeno transpiratorio. Y aquí cada litro tiene 0.8 miligramos, es un poquito menor de lo que yo acá había supuesto. Por alguna razón le puse eso. 0.8 miligramos cada litro y 5 millones de litros, entonces tendrá 4 kilogramos de fósforo por hectárea. ¿Quieren hacer corroboraciones con sus calculadoras? Lo pueden hacer por si hay alguna duda. Quizás lo más difícil hubiese sido este de los 5 millones de litros, pero ya me lo dijeron rápidamente. Y las transformaciones a nitrógeno y fósforo fueron estas. Entonces, por flujo de masas estará llegando estas cantidades de nitrógeno y estas cantidades de fósforo. Ahora, a compararlas con la demanda nutrimental. Bien, entonces 292 kilos. Acá está la demanda nutrimental, 292.5 kilogramos de nitrógeno es toda la demanda nutrimental. Lo que llega a 250, ¿a cuánto corresponde de esta demanda nutrimental? Y corresponde al 86%. Ah, ya sé por qué le había puesto en lugar de 60, 50, porque se me pasaba, era demasiado fértil e iba a dar una cantidad superior al 100% y podía dar lugar a confusiones. Bien, entonces de la totalidad de la demanda de la planta, por flujo de masas que llegan 250, corresponde a 86.2%. Así es como se obtuvieron estos datos. Aquí en este de experimento, aquí le llegó el 79%. Y en cada experimento va a llegar cantidades diferentes, pero siempre va a predominar el flujo de masas para el abastecimiento de nitrógeno.
siempre va a ser superior al 50-60% el flujo de masas. Aquí fue 79. En el experimento que acabamos de desarrollar fueron 86%. Ahora vayámonos con el fósforo. ¿Cuánto necesitábamos de fósforo? 47.25. ¿Cuánto llega? 4. ¿Qué porcentaje es? El 8.4%. ¿Cuánto era acá? 5%. Llegaba de fósforo por flujo de masas. Entonces, en este nuevo experimento que acabamos de hacer, estamos corroborando que de nitrógeno llega por flujo de masas la mayor parte de la demanda y el fósforo casi no llega por flujo de masas. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Lo que tiene que hacerse es de los 47.25 demanda de fósforo, solamente llegan 4, entonces 43 kilogramos de fósforo faltan de que lleguen. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que les había comentado y lo repetimos nuevamente porque aquí es donde se utiliza el concepto. Lo restante llegará por difusión. ¿Cómo? Por flujo de masa no pudo. Entonces la difusión entra en acción sin avisarnos. Es en automático. ¿Cómo es el automático? Se establece un gradiente de concentración automático. ¿Cómo es? Por flujo de masas llegan 4 kilos. La planta necesita 47.25. Hagan un símil. En aquellas épocas del comedor, si de un guisado que a ustedes les gustaba mucho, solamente alcanzaron la cuarta parte o menos de la cuarta parte, ¿cuánto creen ustedes que dure ese guisado sobre su charola y la dejen en ceros? Rapidísimo. Sobre todo de los que comen bien y como están en crecimiento, pues casi todos quedan bien. Entonces la charola estará en ceros y el comedor estará alto en la concentración del guisado. No se puede establecer la difusión desde el arco del comedor a su charola porque no hay un continuo que lo pueda hacer. Aquí sí hay un continuo que lo pueda hacer. ¿Quién es el continuo donde se lleva a cabo de manera automática la difusión? Aquí. Aquí está en azulito y dice water. ¿Qué es? Agua. Necesariamente debe haber un continuo tanto para el flujo de masas como para la difusión. Entonces los nutrimentos nadan. Por flujo de masas nadan de a muertito. Por difusión nadan ya está estableciéndole una fuerza. La fuerza es el gradiente de concentración. De mayor concentración, aquí donde está la D, a concentración 0 como su charola, donde está aquí la pared celular. 0 porque no llega casi nada y la planta está hambrienta, entonces lo come todo. Entonces se establece de manera automática de mayor concentración donde está la D a la pared celular, no la célula, a la pared celular, a partir de donde la membrana comenzará a llamarlos para ser absorbidos. Esta es la difusión. Se establece de forma automática, pero el problema es que solamente el suelo vecino a milímetros, es decir, el suelo de la rizósfera, estará participando de este proceso. El resto del suelo, el que está por acá, el que está por aquí, este que está aquí, ni se entera que aquí hay problemas. Aquí está todo el fósforo esperando que alguien vaya por él. Entonces la raíz tiene que ir por él. Y si no puede la raíz, pongámosle micorrizas para que vayan por él. Aquí es a donde se justifica por mucho el uso de las micorrizas, como vamos a ver en el capítulo del fósforo. Pues para que vayan por el fósforo que está aquí, para que vayan por el fósforo que está acá, que está por aquí.
salen las hifas de las micorrizas y van por todo el fósforo. Esto es el abastecimiento. Sin micorrizas se dificulta o se hace normalmente sin micorrizas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enriquecer la rizósfera. Enriquecer este sitio de la rizósfera. Todo este sitio. No poner el fertilizante fosfórico por acá donde la raíz no crecerá. Necesitamos poner el fertilizante fosfórico donde la raíz crecerá y así está hecha la maquinaria. Ahí está. Aquí está, miren ustedes. Es una maquinaria bien vieja y ese concepto ya lo tenía muy claro desde ese entonces. Aquí está la semilla siendo depositadas y acá está siendo depositado el fertilizante, donde la raíz crecerá. Entonces será una depositación del fertilizante localizado en el sitio donde la raíz crecerá. La máquina está hecha para eso. Cuando no tienes máquina, tienes que hacerlo a mano. Cuando menos hay que ponerlo paralelo a donde estás poniendo la raíz. Si no es mucho fertilizante porque tienes un maíz nativo de bajo rendimiento, puedes ponerlo abajo de la semilla, el fertilizante fosfórico. Pero si pones nitrogenado ahí, como aquí sí está el nitrogenado y el potásico, te quemará la raíz. Si pones fosfórico, no se quema. Pero para evitar eso, entonces ponemos el fertilizante, la línea de fertilizante, cuando menos en el mismo nivel donde estamos poniendo la semilla. Porque después tapamos, aporcamos pues, y ahí se establecerá la raíz. Pero no hay como este. Bien, la raíz comienza a crecer e inmediatamente encontró el fertilizante porque ahí está. Esto es entonces lo delicado del manejo del fertilizante fosfórico y como el potásico también, pero como el nitrógeno no tiene problemas, pues lo ponemos junto con el fosfórico. Si no tiene problemas, entonces lo ponemos junto para hacer una acción de fertilización, una sola acción de fertilización. Bien, a eso vamos. Con estas conclusiones, entonces, vamos a ver qué sentido tiene conocer estos detalles que les estoy mencionando. Comentábamos cuando iniciamos esta discusión del abastecimiento, de que esta es una base para el mejor manejo de los fertilizantes, como lo estamos comentando. Asimismo, explica los factores o constantes que se utilizan en la interpretación y recomendaciones de nutrición con base en los análisis de suelos. Lo veremos en cada caso. Y lo que les acabo de comentar, aquí está. El crítico es este. Entonces, la difusión es un mecanismo que transporta el fósforo a pequeñas distancias del suelo, de milímetros, lo cual limita la nutrición de las plantas solo a la rizósfera. Entonces, olvídense de la lixiviación para el caso de los fertilizantes fosfóricos. Es para los nitrogenados. Entonces, si no se lixivia, porque el suelo lo retiene, lo fija, al fijarlo, no permita que se mueva. Donde lo pongan, ahí se queda, a milímetros. Por lo tanto, debe ser muy oportuno la forma de manejar el fertilizante. Muy oportuno para poder colocarlo donde la raíz crecerá. Y es esto. Aplicar todo el fertilizante fosfórico a la siembra. Ese es demostrado con muchos experimentos donde se tiene la máxima eficiencia porque en ese momento podríamos ponerlo donde la raíz se establecerá. Cuando es por maquinaria, no se diga. Aquí está. 2 pulgadas. ¿Cuánto es 2 pulgadas? 2 pulgadas alejado de la semilla y 2 pulgadas de profundidad. Unos 5 centímetros. 5 centímetros, exactamente. 2 pulgadas, entonces, cuando lo ponemos aquí, sería, si no tenemos maquinaria, pues tendríamos que ponerlo aquí.
paralelo a la semilla, a donde sembramos, pero apartado 5 centímetros para que si va mezclado el fosfórico como va normalmente, con el nitrogenado y el potásico, eso sí queman. Entonces, esta separación de 5 centímetros, el suelo se interpondrá para que no lo queme, no queme a la semilla. El fertilizante. Normalmente esto lo tenemos que estar verificando, cómo está trabajando la maquinaria. Esto es lo que está haciendo esta persona, porque o no está poniendo la semilla o no está bajando el fertilizante. Tiene que estar revisado de manera constante de que lo estamos haciendo. En ocasiones salen pedazos de surcos sin planta, porque no tuvimos el cuidado de fijarnos de que estaba bien calibrado nuestra planta y no permitió que fluyera la semilla o el fertilizante. Profe, entonces el abastecimiento de nutrientes es como la pieza clave en el rendimiento. Por Claro. ejemplo, Ernesto Cruz, sabe todo, o sea, tiene conocimiento total de lo que es el abastecimiento de químicos o cuál es su, digamos, cuál es su secreto para tener esos rendimientos tan extremos. Sí, él a través de diferentes trabajos que realizó previamente, logró comprender todo esto de tal manera que desde el momento de preparación del suelo entrará en acción, no en acción, entrará la consideración de que la raíz debe ser bien establecida. Por eso es que esta es una de las primeras partes que hace Ernesto Cruz, la empresa Tider, lograr el buen establecimiento de la raíz. No preparar el terreno como lo hacen aquí, el ranchito ahí en Chapingo. Remueven 10 centímetros y obviamente que con esos 10 centímetros puede sembrar y sí nace. El problema es posterior, en el establecimiento de la raíz. Entonces, de Ernesto, o vamos a decir de empresa Tider, es desde la preparación del terreno para que la raíz se exprese en todo su potencial. La raíz que es característica de cada especie vegetal. La raíz del maíz. De hecho, eso que estamos ahorita diciendo es el siguiente capítulo, precisamente por la pregunta que me hiciste. Y ahí veremos una foto de las raíces de Ernesto Cruz. Ahí es a donde está la clave. Y ahí es a donde seguiríamos con esto de lo que hace la empresa Atider. Exactamente, entonces, es comprender esto y entre mayor volumen sea el sistema radical cuando estamos aplicando los fertilizantes sólidos al suelo, con mayor probabilidad eficientará el uso de los fertilizantes aplicados. Y los que más difíciles son los fosfóricos. Por esa razón. Tienes razón. ¿Tú quién eres para pasarte lista? El que me hizo la pregunta de Atider, de Ernesto Cruz. Fue el compañero Luis Ernesto. Luis Ernesto, apellido. Beltrán Ponce de León. ¿Pero qué pasó, mi Luis? ¿Dónde andas? Le estoy respondiendo a Luis y ni siquiera está escuchándome. ¿Qué es eso, Luis? Pero ya volveremos con esto de lo que me preguntaba Luis. Por otro lado, el nitrógeno no tiene problemas. Bueno, sí tiene problemas, ¿cómo no va a tener? Tiene problemas, no tiene problemas de dónde lo coloques, pero dónde, en el suelo, porque alcanzará la raíz debido a que es transportado con el flujo del agua en cantidades suficientes. A grandes distancias. El problema es este. El problema es cuando esa agua sale del suelo. Es decir, se lixivia también el nitrógeno. Ese es el peligro del nitrógeno. Entonces, cada uno tiene su peligro. El nitrógeno, por debido a que se desplaza por flujo de masas, tiene el peligro de lixiviarse. El fósforo, que se desplaza por difusión, tiene el peligro de no alcanzar la raíz. ¿Qué les parece? Esos detallitos. Por lo tanto, el fertilizante nitrogenado, para evitar la lixiviación, deberá ser fraccionado y las siguientes dosis.
que vamos a colocar en ese fraccionamiento una parte de la siembra, pero las siguientes dosis, no importa dónde las pongamos, alcanzarán la raíz. Por eso puede ser fraccionado. Y al hacerlo, estaremos protegiendo a ese nitrógeno de la lixiviación. ¿Cómo se va a lixiviar si tenemos el 80-75% del fertilizante nitrogenado en la casa, esperando las siguientes dosificaciones, siguientes fraccionamientos? No se puede lixiviar si está en la casa. Si los pusiéramos como el fosfórico toda la siembra, entonces se lixiviarían cantidades enormes, el 60-70% del fertilizante nitrogenado. ¿De qué será? Aquí la clave entonces sería fraccionar. Fraccionar es la clave para obtener la mayor eficiencia. Y como no tiene, decíamos, problema de dónde lo coloques, la primera fracción a la siembra la colocas junto con el fosfórico. Entonces el fosfórico define realmente cómo debe colocarse el fertilizante a la siembra. Es el fosfórico. Y ahí le juntas todo lo demás. Enseguida sería el potásico. Después el nitrogenado dice, pues me voy junto con ellos. No tengo yo ningún problema. De todas formas, alcanzará la raíz donde usted me coloque. El fosfórico, no. En ese sentido, es la importancia de conocer los procesos de abastecimiento. Y decíamos, ¿tienes problemas? Sobre todo para cultivos ya establecidos. Entonces viene el uso de las micorrizas. Pero antes, se supone que ustedes ya hicieron todo lo posible para el buen establecimiento del sistema radical. Esto entonces vamos a pasar a ese tema. Adelante, ¿de parte de quién? Laureano, una pregunta. Bueno, ahí no entendí muy bien, se me cortó un poco la internet, entonces me escuché bien. ¿A qué se refería cuando decía que el fertilizante nitrogenado debería ser fraccionado? Vamos a obtener nosotros una dosis en el capítulo del nitrógeno. Vamos a suponer que son 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esa va a ser la dosis. Es un total error ponerlos a la siembra los 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea, por lo que decimos aquí. Va a ser lixiviado. Fraccionado significa que vas a poner una porción de ese 180. Ahí puedes poner un 10%, puedes poner un 20%, dependiendo de cómo está el suelo en materia orgánica. Si el suelo tiene suficiente materia orgánica para abastecerlo en las primeras etapas de crecimiento de nitrógeno, pues pones un 10%. Pero si no tienes materia orgánica, como es muchos suelos, ahí pones un 25% a la siembra. En B6 o la primera escarda pones otra fracción. En B12 pones otra fracción. Ese es el mejor fraccionamiento de los fertilizantes sólidos que hemos visto. Pero el mejor fracción, mande usted. Pero Adelante. esto, lo que está platicando es solamente en el cultivo del maíz. Ah, claro, porque estamos diciendo B6. Perfecto. Lo que es algo común es el fraccionamiento en todos los cultivos. Las fechas dependen de los estados fenológicos de cada caso. Yo estoy comentando en maíz. Entonces, en ese sentido, deberemos conocer cada especie a donde vamos a hacer las recomendaciones necesariamente para saber en qué momentos es el más adecuado. Por ejemplo, para producir papa. Y les menciono esto porque estuvimos recientemente trabajando con esas recomendaciones. Llega un momento, me enteré, donde dicen ya no se aplique a partir de aquí, cuando está en plena tuberización, cuando inicia la tuberización, ya no se aplique más nitrógeno. El nitrógeno debe ser antes para favorecer un crecimiento vegetativo intenso, pero una vez que comienza la floración y la tuberización en el suelo, ya no conviene aplicar más nitrógeno porque se retarda la tuberización y salen los tubérculos malditos. Entonces, cada especie vegetal debe distribuirlo con base en los requerimientos de ese cultivo. Conocer su fenología y algunas características como es la papa, también en la cebada. La cebada, entonces, si sale mal una papa, no te la va a recibir Sabritas. No te la recibe. Si te sale con mucho nitrógeno.
muchos aminoácidos, no te la recibe por el proceso de cocción, se ponen obscuras. Entonces es una papa bonita, amarillita, que son carbohidratos, etcétera. Entonces cada especie, decíamos, tiene su punto de fraccionamiento óptimo. Pero para que no tengas ningún problema de cuánto, pues entonces ponle fertirriego y vas a estar aplicando el nitrógeno fraccionado con base en la curva de extracción nutrimental, como vamos a ver en nitrógeno. ¿Cómo está extrayendo su nitrógeno el maíz? Lo veremos ahí. Y diremos que si tienes ya fertirriego, ese es lo máximo, porque las eficiencias del uso de los fertilizantes nitrogenados pueden alcanzar el 90%. No hay otro método de eficiencia tan alta como es el fertirriego, que significa fraccionarlo, el nitrógeno, en ese riego, de tal manera que vayas aplicando conforme la planta lo vas necesitando. Es algo similar a lo que sucedería con nosotros. Me refiero a los humanos. Cada cuándo vas a comer al comedor, cuando tienes hambre. Y ahí tienes asegurado. No te dan toda la comida el lunes para toda la semana o todo el mes. Eso es lo que hacemos cuando le damos cada dosis de nitrógeno. Ponemos el montón y que se haga bolas. El montón de fertilizante y que el suelo se haga bolas con él y la planta a ver cómo le hace. Equivaldría a que ustedes en el comedor les dieran la comida ya preparada para toda la semana. Ahora llévesela el lunes, a ver qué hace con ella. No, vamos al comedor cada vez que necesitamos, tenemos hambre. El fertirriego equivale a eso. Entonces no hay ningún desperdicio. Por lo tanto, para nitrógeno, el fertirriego es lo máximo. Disminuyen las dosificaciones de manera significativa porque aumentan las eficiencias en el uso de ese fertilizante. Bien, otra pregunta. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿De parte de quién? Castro Martínez, Ricardo. Muy bien, adelante, Ricardo. Para precisar solamente lo del fósforo, menciona en la presentación anterior que se debe de aplicar el fósforo todo al momento de la siembra. O sea, para el caso de cuando empiezan a salir las raíces aéreas, ya cuando espiga el maíz, ya no se le aplica nada de nitrógeno, es decir, considerando pues que de fósforo, considerando que el fósforo es el que estimula el enraizamiento, ¿no? Fíjate que ese es un mito, que el fósforo estimula el enraizamiento. Te voy a decir después. No, en el siguiente capítulo otra vez viene lo del enraizamiento. Yo también pensaba así, pero después cuando estuvimos viendo lo que es la nutrición de cada uno de los nutrimentos y el enraizamiento, te das cuenta de lo que está sucediendo. En fin, pero a lo que la respuesta primaria. La respuesta primaria, la primera parte, cuando salen las raíces adventicias, las raíces aéreas, no, esas no tienen funciones de absorción. Las que tienen funciones de absorción son las que están a 15 a 20 centímetros de profundidad. Bueno, de 10 a 20 centímetros de profundidad, donde los pelos absorbentes son máximos. Esas son las que están realizando la absorción. Las raíces adventicias del maíz, las aéreas, son para sostén más que nada. Su participación en la nutrición no es así que digamos significativa. Por lo tanto, deberemos de tener el fósforo en ese sitio donde están trabajando la mayor parte de los pelos absorbentes. En ese tramo vamos a ponerle 10, 15 centímetros de profundidad. Así es que sigue vigente que debe ser a la siembra para lograr eso. Y fíjate, no obstante que estamos exponiendo desde la siembra que no necesita la semilla para germinar que apliques fósforo, lo estamos exponiendo a la fijación. No obstante eso, es mejor que colocarlo después, cuando ya comienzan a salir las raíces adventicias, las raíces aéreas. Lo ponemos en ese momento, ya no podrá atravesar los 10 centímetros de suelo para alcanzar las raíces, los pelos absorbentes. Entonces sigue vigente lo de aplicarlo a la siembra. Hay una discusión, ciertamente, cuando se quiere distribuir el fósforo en el fertirriego. El nitrógeno no hay duda, pero el fósforo es el que tenemos duda. Eso depende de cada suelo. No es
genérico que fraccionemos al fósforo. Eso depende de cada suelo y lo veremos en el capítulo respectivo. Y como ha habido 2 o 3 menciones del enraizamiento, precisamente es el capítulo que sigue. Es el capítulo que sigue. Vamos, si queremos nutrir bien a la planta, a procurar que nuestro sistema de raíces esté bien establecido. Con el permiso de ustedes, voy a retirar esta presentación y voy a traer otra. Precisamente a Tider, Ernesto Cruz, este es lo primero que hace. Establecer las condiciones en el suelo para que las raíces se expresen en toda su magnitud. Normalmente, nosotros damos por supuesto que esto sucede, pero nunca estudiamos el sistema de raíces porque no es sencillo. Nos conectamos con la presentación anterior con esta transparencia. ¿Por qué estamos interesados en las raíces? Por múltiples razones. Múltiples razones. Necesitamos, en nuestro caso, establecer una rizósfera sumamente voluminosa y muy activa. Una rizósfera donde se dan una gran cantidad de procesos que van dirigidos a la nutrición. Una gran cantidad de procesos donde se estarán asociando con microorganismos para asegurar una buena nutrición. Cada uno de ellos, ¿qué nos interesa? Absorción de agua, pues obviamente, absorción de sustancias nutritivas, de los 3 grupos que decíamos, obviamente. El metabolismo del nitrógeno, del amonio se da en la raíz. La síntesis de un regulador del crecimiento importantísimo, la citoquinina, se da fundamentalmente en la raíz, luego va a la parte aérea. Los sitios de almacenamiento, como son los tubérculos, como son las zanahorias, las papas, se dan en la raíz. Y decíamos, esto es clave. Deben establecer una rizósfera sumamente voluminosa y muy activa, donde los microorganismos estarán en plena actividad. En plena actividad, transformando esa composta que ustedes le dieron al cultivo para llevar todos los nutrimentos a formas aprovechables y que la planta coma. Una rizósfera donde los fijadores de nitrógeno estén contribuyendo. Una rizósfera que no permitirá, si está totalmente equilibrada, el que haya patógenos, el que un grupo de microorganismos le exagere en cuanto a su participación. Le exageren los hongos. Si tenemos la rizósfera bien equilibrada de manera microbiana, esos no prosperarán. Entonces, la clave es un sistema radical voluminoso y una rizósfera muy activa. Por ejemplo, miren. Estas raíces son raíces que se estimularon, que estimulamos para su crecimiento. No es normal unas raíces de una leguminosa, en este caso garbanzo, a estos niveles. Fueron estimuladas con el uso de micorrizas. De tal manera que este gran sistema radical, que es muy difícil de estudiar, ven ustedes todo el agua que se gasta, para hacer un perfil a base casi de pura presión de agua, de tal manera que las raíces no se vayan a cortar, y que las exponga totalmente en su sistema de raíces para hacer el estudio. Es una situación, un proceso
muy difícil. Primeramente por el agua. ¿Cómo van a tener agua a presión en el campo? Pues ese es el problema para el estudio de las raíces. Por eso casi no van a encontrar estudios de raíces. Pues bien, estas raíces lograron altas productividades en garbanzo. Este fue en Sonora. Esto fue en Sonora. Lo que logramos con esas raíces. Digo logramos porque de alguna manera participé en este trabajo. Bien. Entonces hay muchas razones por las cuales debemos hacer crecer las raíces. Déjenme de mencionar una de ellas que es algo curiosa, que me llamó mucho la atención. En una comunidad natural de vegetación se establece un sistema de comunicación entre las especies. Ese sistema de comunicación es entre las raíces de una planta con otra y en ocasiones mediando con micorrizas. Ese sistema de comunicación, esto ya está en la revista Nature, 1997, se demostró que hay intercambio de información e intercambio de materiales de una especie a otra en las comunidades, sobre todo en las selvas y en los bosques. Es un sistema de información de tal manera que si algún elemento de la comunidad comienza a tener problemas, ya sea de plagas, enfermedades u otro, estrés, inmediatamente comunica a todos los demás. Comunica a todos los demás la información por sustancias químicas. Hay una red como nuestra Internet, donde las micorrizas tienen amplísima participación. Entonces, si está sufriendo por hambre porque está enferma, hay una transferencia de materiales energéticos de sus vecinos a este árbol. Por todos esos conductos del sistema radical donde las micorrizas están participando de forma plena. Por lo tanto, imitando a la naturaleza, vamos a seguir insistiendo en que deben manejar micorrizas necesariamente. Bien, un sistema de raíces es función del genotipo. Para el caso del maíz, su raíz es ramificada, es decir, raíces ramificadas es de lo mejorcito para la cuestión del manejo de los fertilizantes. Es de lo mejorcito. Que las raíces pivotantes, ahí sí es un problemón, el manejo de los fertilizantes fosfóricos. Este genotipo y esta raíz ramificada será más grande, más pequeña, en función de las restricciones o estímulos del ambiente. Estímulos como la compactación o la falta de oxigenación. Más bien serían restricciones como la compactación o falta de oxigenación. Estímulos. Nosotros le podemos dar estímulos. El suelo mismo le da estímulos al sistema de raíces. Estímulos, por ejemplo, los reguladores del crecimiento que nosotros le damos a usinas para que crezca. El mismo suelo se las puede dar. Si tienen una gran cantidad de materia orgánica y actividad microbiana fuerte, hay microorganismos que están produciendo reguladores del crecimiento y lo están secretando al ambiente en la rizósfera. Y ahí puede tomarlos como estímulos para su crecimiento. Asimismo, esas raíces definidas genotípicamente y por el ambiente dependen de los carbohidratos que le envíe la parte aérea. En ocasiones son inmensas. Hay una exigencia inmensa. Pero cuando surge en la parte aérea, los frutos tienen prioridad. Las raíces comienzan a ser restringidas en ese abastecimiento de los fotosintatos. Y eso no nos conviene. De alguna manera, los frutos establecen como prioridad máxima, pero si no manda suficiente carbohidrato a la raíz, puede que las que comiencen a morir ya no se repongan y vaya disminuyendo el volumen de la rizósfera, donde los pelos absorbentes están en toda su plenitud. Habrá que ver eso de tal manera que podamos en ese momento nosotros intervenir. Cuando estamos en los altos rendimientos deberemos de intervenir para que eso no suceda.
¿Cómo nos damos cuenta? Porque comienza a disminuir los niveles nutrimentales en las hojas o en la savia del peciolo. Entonces necesitamos ir monitoreando cómo están los niveles nutrimentales, toda vez que nos está ganando el fruto, nos está ganando los carbohidratos que la raíz necesita para comer, no los está ganando y por lo tanto, pues muere y no se repone. En ese sentido, necesitamos intervenir para asegurar que siga el abastecimiento nutrimental consistentemente fuerte. Son detallitos que nos van acercando a los altos rendimientos. Malas hormonas que nos envía la parte aérea, como son las auxinas. Entonces, si tenemos todo esto resuelto, entonces nuestras raíces se establecerán. Muy bien, entonces si no tenemos ningún problema, las raíces se establecerán y podríamos tener como el que acabo de mencionar. Esta leguminosa alcanzó 4 toneladas por hectárea, gracias a su sistema de raíces. Otras que no fueron promovidas con micorrizas no lograron alcanzar las 4 toneladas por hectárea. Garbanzo, que casi ni lo vemos nosotros acá, ¿no? Pues no estamos acostumbrados a comer garbanzo, se va para España, pues. Ya habíamos observado, ya habíamos comentado, no me acuerdo con ustedes, ya habíamos comentado que nosotros estamos evaluando el sistema de raíces de diferentes maneras. Uno es con agua, para descubrir la raíz haciendo un perfil, pero casi con pura agua. Es muy difícil, tanta agua. El otro, ¿hay alguna pregunta? Como que quería abrirse un micrófono. Sí, profe. ¿Mande usted? ¿De parte de quién? Yo sí. De Yagdalí. Si hay algunas micorrizas que usted personalmente, ¿cómo se dice? Diga que funcionan bien o que recomiende. Ah, claro, porque, pero... bueno, yo he visto varias en el mercado, pero hay algunas que no tienen como una buena presentación y no se ven tan confiables, pero no, por eso, por lo mismo también no he probado algunas. Sí, cuando entras al mundo de los biofertilizantes, microorganismos, sí tienes que sumar un cuidado más, que es la calidad del producto y la fecha de caducidad, que no lo vemos cuando estamos manejando fertilizantes químicos. Allá son más estandarizados. Por eso es que son más confiables. En cuanto a que dicen urea 46% de nitrógeno, lo va a tener. Pero acá si te dice micorriza muy potente y en plena actividad, no tienes la seguridad. Tienes que irte por marcas. Les decía, nosotros estamos manejando micorrizas. Profe, Mande usted. Nomás una pregunta. ¿Eso que se ve en la imagen es una calicata o cómo se le llama? En esta foto, Sí, profe. las calicatas, ¿qué son? Yo he escuchado, pero no la ubico ahorita. ¿Qué es? ¿A qué te refieres con una alicata? Porque esto es un vidrio. Bueno, es que una calicata es parecido a ese vidrio, nomás que tiene ya como cuadros marcados. Y también lo utilizan, bueno, acá se utiliza para ver el crecimiento de raíz en manzano. Ah, sí, pues es eso. Nada más que este cuadro, este vidrio, no lo teníamos cuadriculado, porque es más fácil hacer la medición del crecimiento de raíces cuadriculado. Esto lo hicimos, pero con cebolla en un perfil, pusimos una cuadrícula, pero no era no estaba sobre el vidrio, pues. No, este método, no, para finalizar lo de las micorrizas, sí tenemos marcas, las diríamos cuando ya estemos dando las recomendaciones, las marcas, pero sí tenemos aquí cerca la que estamos reproduciendo con el maestro Noriega, buena. La que está reproduciéndose con Locom también es buena, pero tenemos otras todavía superiores, más caras. Las que les estoy diciendo
la del maestro Noriega y las de Nocom, con 150 pesos por hectárea. Por eso es que son las que vamos a recomendar por la cuestión económica para solventar aquello que se dice. No aplico fertilizantes porque no tengo dinero. No solamente aplicando fertilizantes puede nutrir la planta, entonces aquí hay que ver por el lado de los biofertilizantes. Todo lo que falta más que dinero es información para poder nutrir a la planta. Bien, entonces decíamos, esta es otra forma. Aquí descubrimos todo, la raíz con agua. Acá pusimos el vidrio durante la siembra, a un lado de la semilla, y las raíces se dejan ver muy bonitas. Se dejan ver como que se pegan al vidrio, no sé exactamente por qué. Obviamente que el vidrio no está así, sino está enterrado. Está enterrado. ¿Alguien iba a hablar? Yo veo que quiere el micrófono. El micrófono. Perdón, lo tenía aprendido. Como que se entrecorta. ¿Tú quién eres? Yo soy Jack Dalí. Ah, ¿qué pasó, Yactalí de Jesús? También puede haber alguna inhibición de las micorrizas, o sea que el suelo tenga algo malo que inhiba su trabajo No, claro que sí. Son o organismos su vivos. función. Son organismos vivos y todas aquellas condiciones donde son un impedimento para el crecimiento de las raíces, como falta de oxigenación, compactación, obviamente que también les afecta. Un pH demasiado ácido también les afecta. Le afecta más a los fijadores de nitrógeno, pero también las micorrizas se pueden ver afectadas. También necesitan que le estén dando de comer de la parte aérea de la planta, entonces necesitamos que la planta esté en plena actividad fotosintética para estar sosteniendo otro hijo que serían las micorrizas, pero que se ve bastante beneficiado porque en retroalimentación, como es una asociación simbiótica, le está regresando nutrimentos. Pero sí, esas condiciones son edáficas, la salinidad, pues obviamente que no, pH extremadamente ácidos tampoco, en alguna cuestión de compactación y falta de oxigenación, pues también afecta. Las micorrizas coadyuvan para que crezca más la raíz, pero no es en plenitud. Entonces la señalaremos cuando estemos ya haciendo las recomendaciones de los biofertilizantes. Y llegamos precisamente aquí, decíamos, al sistema de raíces. Estas son las ramificadas normales, no fueron estimuladas, nada más las limpiamos bonito para que se vieran. Si tenían algún problema, no, pues como es gramínea no tiene problemas de enfermedades. Si fuera hortalizas posiblemente sí. Si fuera solanáceas, con mayor razón. Pero lo que decía Ernesto Cruz es esto, mire, bien decía el que me preguntó, estas son las raíces de Ernesto Cruz. Aparte de dar las condiciones en el suelo para no haya obstáculos, impedimentos, obstáculos físicos o impedimentos químicos, para que la raíz crezca, aparte le da estímulos, como pueden ser micorrizas o pueden ser reguladores del crecimiento. Sustancias súmicas, por ejemplo. Y la expresión de Atider de Ernesto Cruz es esta. Las raíces profundas y exuberantes, altos rendimientos. Si ustedes se olvidan de las raíces, no tienen la seguridad de obtener buenos rendimientos porque no saben ni cómo están. Profe, Mande usted. bueno, me gustaría saber más o menos como cuánta densidad de siembra es la que maneja Ernesto Cruz, además de, pues, de esos factores de establecimiento de la raíz y de abastecimiento de nutrientes. Sí, ahorita ya Ernesto Cruz anda en densidades de población altas. Altas, no te las recomiendo todavía, no te las recomiendo esas a ti, porque conlleva a una alta cantidad de semillas mejoradas y cuestan los híbridos.
en estos momentos se está manejando arriba de 120,000 plantas por hectárea. Eso significa 2 bultos de híbridos por hectárea mínimo, si no es que 3, para asegurar una densidad de población arriba de 120,000, porque cada bulto aproximadamente trae 60,000 semillas de híbrido. Profe, Y 2 bultos serían 120,000, mande usted. y por ejemplo, en los campos experimentales de Chapingo, ¿como cuánta densidad se utiliza? Ahí no se hace experimentación de este tipo. Lo que trabajamos con el maestro Jacinto Mata, estamos considerando 90,000 de los híbridos. Si es una variedad nativa, solamente aguanta como 60,000, para que no se sombríen las unas con las otras y dentro de la parcela puedan estar sosteniendo cuando menos una buena mazorca, porque si le subes más de densidad de población, bajan el tamaño de mazorcas. En una ocasión, esto no en Chapingo, sino con el maestro Jacinto Mata, ya en una parcela comercial, no vigilamos muy bien al sembrador de la máquina y se le salió la semilla como a 130,000 plantas por hectárea. Obviamente que estaban un maíz al lado del otro, casi pegaditos. Obviamente que el tamaño de mazorca se redujo significativamente, pero la cosecha total fue superior. Es decir, el número de mazorcas pequeñas compensaron ese problema, de tal manera que cuando entró la cosechadora para evaluar el experimento, inmediatamente le llamó al maestro Jacinto, que estábamos ahí. Oye, maestro Jacinto, aquí hay algo porque se me está llenando muy rápido la cosechadora. Entonces ya fuimos a contabilizar todo eso y estaban arriba de 120,000 plantas por hectárea. Esto significa un compromiso bastante grande en cuanto a darles de comer para seguir sosteniendo cuando menos ese tamaño de mazorca. Tiene que ser un híbrido que permita que no haya un sombreo tan fuerte, un sombreado tan fuerte, que pueda sostener esa mazorquita, una mazorca que era de 30 centímetros, la del híbrido, entre 25 a 30 centímetros, pues andábamos con una mazorca de 12, 14 centímetros, una mazorquita, pero llenita, pero era una tras otra, así se veían formaditas, una tras otra, y sí se sintió con la cosechadora. Entonces tú puedes hacer muchos experimentos, pero te recomiendo, también el maestro Noriega, trabajamos con alrededor de 90,000 plantas por hectárea. Con eso no comprometes mucho al agricultor con la compra de una gran cantidad de semilla. 90,000 plantas por hectárea requiere 2 bultos para más o menos agarrar como uno completo y unas 3/4 partes del otro, para asegurar que queden viables 90,000 plantas, pueda sembrar unas 110,000, unas 100,000 semillas y queden unas 90,000 plantas por hectárea. Oiga, profe, ¿y Ande. Sí. cuánto es el rendimiento que te dan 90,000 plantas por hectárea? Muy bien. Te puede dar hasta unas 20 toneladas por hectárea. Pues hagamos cuentas, mira. Unas 20 toneladas por hectárea, 90,000 plantas. Vamos a suponer que nada más de una sola mazorca. Si tú la estimulas, te puede dar muchas, 2 mazorcas por planta. Vamos a suponer ahorita que solamente da una buena mazorca completita, bonita. Una mazorca, ¿cuánto crees que pese ya al 14% de humedad el grano? ¿Cuánto crees que pese una mazorca de un buen híbrido? Tiene que ser un genotipo adaptado a la región, eso es primario. ¿Cuánto pesa una mazorca? Yo creo que como unos 300 gramos, ¿no, profe? Exactamente, 300 gramos. Una buena mazorca es 300 gramos. 300 gramos, de lo cual hay que quitarle el olote. El olote no pesa, lo que pesa ya es la semilla. ¿Qué porcentaje le quitarías a esos 300 gramos correspondientes al olote que casi ya no pesa? Pues póngale que le quedan unos 250. 250 gramos, multiplícalo por 90,000. Saquen sus calculadoras, 250 gramos por 90,000. Pues da 22,500 kilos
Así es, entonces no es nada del otro mundo tener 22 toneladas, 20 toneladas por hectárea. No es nada del otro mundo 90,000 plantas por hectárea. La cuestión es que sea un buen híbrido adaptado a las condiciones climatológicas de la región y que no le falte agua, nutrición y de manera complementaria darles algunos estímulos. Algunos estímulos para que siga la planta funcionando de manera fuerte. Me refiero a estímulos como uso del silicio, estímulos como uso de sustancias húmicas, esos estimulantes que ya habíamos comentado. Lo que no debe de faltar es la nutrición básica de la fórmula de fertilización para sostener esos altos rendimientos. Entonces te das cuenta de que no es nada del otro mundo, esos 20 toneladas por hectárea. El problema es que pues, no le dan agua y nutrición, que esté comiendo y bebiendo agua sin ninguna restricción durante todo el ciclo de crecimiento. Con solamente eso, si lo lográramos, podríamos producir una mazorca por planta y lograr los 20 toneladas por hectárea. Muy bien, muchachos. La cuestión es de que siempre hay problemas. Y para eso estamos nosotros. Y el problema es que, aparte de que hay problemas, el problema adicional es que no nos damos cuenta de que hay problemas. Porque solamente estamos viendo la parte aérea. Porque ni siquiera hacemos análisis de suelos. Porque no hacemos un perfil para ver cómo está la situación de compactación. Un perfil chiquito, siquiera de 40 centímetros. Para ver la dureza una vez preparado el terreno. Necesitamos ver cómo está nuestro terreno, tanto en lo físico como en lo químico. Para ver si tenemos pH extremos, no puede darnos las 20 toneladas por hectárea, obviamente que no. Deficiencias se supone que las vamos a corregir, pero necesitamos hacer valoraciones durante el ciclo de crecimiento de un cultivo para ver si no está bajando la intensidad de la absorción. La falta de oxígeno, que de manera frecuente no nos damos cuenta, hay que resolverla. Plagas y enfermedades, pues solamente la gallina ciega, pues ahí le ponemos, junto con la micorriza, le ponemos a la semilla metarricium, a la semilla micorriza y la semilla metarricium, para controlar la gallina ciega. Exceso de sales, tenemos que lavar nuestro terreno. Entonces siempre va a haber algún problema para el establecimiento de las raíces que impedirá el que éstas puedan estar plenas. Nosotros, en este curso, nos vamos a dedicar a resolver estos problemas y al mismo tiempo nutrir la planta. pH extremos, deficiencias nutrimentales. No puedo resolverles que tengan poca profundidad de su terreno, ¿eh? Eso sí, no se los puedo resolver. La oxigenación, también. Plagas y enfermedades, también. Lo vamos a resolver en este curso. Para que no sea un obstáculo, al mismo tiempo que resolvemos esto, deficiencias nutrimentales, obviamente que resolvemos la parte aérea. Ahora encárguense ustedes solamente de conseguir el genotipo adecuado para su zona y establezcanlo de manera plena. Hay varias alternativas que necesitamos sumar para asegurar ese abastecimiento, ese enraizamiento del maíz o de cualquier cultivo y que al mismo tiempo estaríamos nutriendo la parte aérea. Concentrándonos en el crecimiento de la raíz, las condiciones físicas. Si hay una capa de compactación, no nos podemos aventar así. Si queremos aspirar a los 20 toneladas por hectárea, no podemos con esa capa compactada. Necesitamos meter entonces un cincel para poder romperla. Tenemos pH extremos, hay que resolverlos. Si tenemos salinidad, hay que una lámina de lavado. La nutrición mineral. Pues eso es lo que vamos a hacer, las fórmulas de fertilización completa. Los reguladores del crecimiento, podemos irnos por el lado de las auxinas sintéticas o irnos por el lado de los ácidos fúlvicos. Los dos tienen capacidades para enraizar, así mismo lo tendrá el extracto de algas marinas. A eso me refería yo con darles estos estímulos. Tú selecciónalo, ¿cuál quieres? Si me preguntas de todos ellos, me pones a dudar, pero finalmente me concentraría en extracto de algas marinas. Y me pones esas alternativas. Algas marinas, Ascophyllum nodosum,
que son las más comunes, son estas, y aquí han demostrado una buena efectividad. No olvidarse del consorcio microbiano mínimo, unas micorrizas. Y esto de la abonadura orgánica tendrá que ver con esto de la compactación y el uso de lixiviados de lombricomposta. Esta es parte de la tecnología de la ecointensificación que hay, tanto el consorcio microbiano como los lixiviados de lombricomposta que trabajamos con el maestro Noriega, como estímulos. Consorcio microbiano, lixiviados de lombricomposta, el uso de algunos abonos orgánicos. Cuando se requiera, complementamos con fertilizantes químicos. Esta es ecointensificación. Y resolvemos algunos problemas de pH. Cuando lo haya, la compactación supuestamente va a estar siendo resuelta con los abonos orgánicos. Pero todo eso lo prevemos. Y ahorita, de ecointensificación con el maestro Noriega, en un trabajo que lleva 7 años, casi 8, en Valle del Mezquital. Allá, entonces, se ha logrado incrementar el rendimiento de maíz que traían de 10 toneladas por hectárea, o con híbridos, obviamente, con buena fertilización y el uso de aguas negras, 10 toneladas por hectárea. Se ha subido hasta 18, 19 toneladas por hectárea. Ahí no falta el agua, pues si tiene aguas, entonces puede hacer maravillas, pues. ¿Qué les parece? Entonces, por lo pronto, lo que quiero dejar en este momento de inquietud es que hay que resolver el buen establecimiento de la raíz. Diremos algo en el curso sobre eso, como ya señalé, porque el problema número 1, físicamente hablando, de los suelos agrícolas de México es la compactación. Ese es común y corriente. Bueno, lo tenemos hasta en los suelos de Chapingo. Todos los agricultores lo tienen. Hay que acostumbrarse a hacer un pase del disco de arado. Aquí está. De manera regular, pero aprovechar para también incorporar algo de abonos orgánicos, porque de otra manera se va a volver a compactar si nada más rompemos el piso de arado. Si rompemos nada más el piso de arado, se va a volver a compactar. Demos las condiciones para que este no se forme de manera tan fuerte, sumándole abonos orgánicos. Con esto resolvemos este problema físico muy común en los suelos de México. El problema químico son los pHs extremos y la disminución de la fertilidad por pHs extremos. La degradación. Vamos a recuperar la fertilidad, obviamente. Vamos a corregir los pHs extremos, obviamente. También. Entonces, vamos a corregir todo eso de tal manera de no tener esto. Miren ustedes. ¿Qué es esto en los suelos de Chapingo? Aquí, ¿qué esperanza puedes de tener alto rendimiento si nada más te llega una pequeña lluvia y se te inunda y no se quiere ir el agua? Si ya está sembrado y dura 3, 4 días así, ¿qué es eso? Pues no va por allí. Diremos tan sencillo como hubiesen pasado en todos los suelos de Chapingo, esos cinceles y los hubiesen recuperado en su materia orgánica. Todos los suelos de Chapingo están degradados en materia orgánica, tienen como 1.5%. Yo deseo que tengan 3.5%. Y luego el piso de arado se les hace más fuerte. Y esta es la consecuencia. Aquí ni siquiera germinó, aquí no va a germinar. Y si germinó, se va a morir la plántula de asfixia. Eso no puede suceder, pues, hombre. No podemos estar trabajando así si queremos a los altos rendimientos. Entonces, habrá que solicitar cuando se haga un pedido al ranchito de la preparación del terreno, que le pasen los arados, los cinceles, y que haya, cuando menos ese año que lo piden, una adición de abonos orgánicos. Pues ahí los tenemos. De la granja de zootecnia tenemos una gran cantidad de abonos orgánicos.
Entonces tenemos el material para impedir esto. Más o menos ya ubicaron dónde están, ¿no? ¿Y dónde están estos terrenos? Me parece que estos son los invernaderos de ahí arriba. ¿O qué son? Pero estos son terrenos de Chapingo. Nosotros gustosos haciendo un experimento, no nos fijamos en la parte de abajo porque nada más dijimos, prepárese el terreno. Sembramos, bueno, cuando menos sí germinó pero vino una lluvia y todo se inundó y no se desalojó el agua. Así no se puede. Así no se puede, entonces. Finalmente, muchachos, pH extremos. Miren ustedes, Nuestro maíz es muy susceptible al pH extremadamente ácido. ¿Qué le sucede? Esto. No crece las raíces. No hay variedades tolerantes a la acidez en maíz. No las hay. No las han creado. Solamente la selección que han hecho varios agricultores poco a poco ha ido en ese sentido. Pero si nuestro cultivo de maíz, como este de trigo, en estos pHs está con un sistema radical disminuido por la toxicidad del aluminio, tenemos que resolver la toxicidad del aluminio. Imaginen ustedes, llegan a un suelo, no tienen análisis, ponen una variedad óptima para la región tropical, donde están los suelos estos, siembran, sí germina, y luego ya no crece por más fertilizantes que le estés adicionando. No tiene sentido aquí estar poniéndole fertilizantes. ¿Quién se lo va a comer si no tiene raíces? Las raíces buenas son estas. Estas más o menos. Ahora un poquito molestas por el aluminio, pero estas definitivamente no. Si no sabemos que hay limitaciones que están trabajando para que la raíz crezca, no tiren su dinero con los fertilizantes, porque nadie los va a aprovechar. ¿Qué le pasará a van a preguntar qué le pasará a este trigo que no crece si le estoy aplicando fertilizantes? Pues sí, pues no tiene con qué comer. No tiene por dónde comer. Resolvámoslo, pues. Pues establezcamos bien la raíz, ya sea con reguladores sintéticos, como es de agroenzimas. Trabajamos con agroenzimas, son buenos sus reguladores sintéticos. Ya sea con reguladores naturales, como son sustancias húmicas, trabajamos con CBM, y también son buenos los de CBM. Trabajamos con micorrizas y también el sistema radical se ve en ocasiones no se diferencia cuál es raíz y cuál es micorriza. Pero esto, una vez que aseguramos una buena nutrición, y aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento, se asocia la nutrición fosfórica para que enraice, pero hay una confusión ahí. De hecho, aquí se le pone diferentes nutrimentos en una solución completa y luego se le va quitando de a uno por uno. Aquí se le quitó magnesio, aquí se le quitó potasio, aquí se le quitó, es el testigo, tiene todos, aquí se le quitó fósforo. De estos tres, ¿cuál afectó más el enraizamiento? ¿La falta de cuál nutrimento? Díganme ustedes que están atentos. Ya casi nos vamos. Magnesio. La falta de magnesio. Diremos por qué más adelante. La falta de magnesio. Entonces, ¿por qué se dice el fósforo y el enraizamiento? Les decía yo que hay una confusión. Porque los suelos normalmente son deficientes en fósforo. Le ponemos fósforo y la raíz crece. Pues sí, va a responder a lo que le pongamos si este está deficiente. Si estuviera deficiente en magnesio y le pusiéramos magnesio, diríamos el magnesio propicia el enraizamiento. Eso es la confusión. Entonces la raíz crece cuando le estamos poniendo aquel nutrimento que es deficiente, nitrógeno y fósforo. Son más deficientes. Por eso es que se asocia mucho a la adición de fósforo al enraizamiento e igualmente se asocia a esto porque el fertilizante fosfórico de donde se extrajeron las conclusiones era superfosfato de calcio, simple o triple, los que empleábamos antes nosotros. Superfosfato de calcio simple estaba en el Bajío, ¿no? Decíamos anteriormente.
entonces aplicábamos también calcio. Y si los dos son muy necesarios en los suelos ácidos, y la raíz obviamente que florecía, bueno, no florecía, crecía. Entonces se asociaba el fósforo y el enraizamiento. Realmente aquí es el magnesio que más hace falta para enraizar, por razones que diremos después. Ciertamente, la deficiencia, inclusive la deficiencia de fósforo, vean ustedes aquí, esta es todavía ahondando más en la confusión. En deficiencias de nitrógeno y de fósforo, la raíz tiene mayor crecimiento relativo. Yo creo que aquí le vamos a dejar, porque esto requiere un análisis para que valoren ese dicho que se dice que el fósforo es para el enraizamiento. Es decir, si el suelo tiene fósforo suficiente, no vas a aplicarle fósforo para enraizar. No, pues ya el suelo lo tiene. Entonces el fósforo no es para el enraizamiento. Es la deficiencia que tú corriges, es para enraizar. La deficiencia que tenga ese suelo. O la problemática que tenga, como es la toxicidad del aluminio en los suelos ácidos. Esta gráfica la vamos a ver la próxima clase, por lo tanto, veamos pues, aquí nos vamos a detener. Mejor respondo unas 2 preguntas y cerramos la clase. Entonces sería el enraizamiento en la transparencia 22. La idea que yo quiero que se lleven de este capítulo es que debemos estar siempre procurando el buen establecimiento de la raíz. Y hay muchos obstáculos para que eso suceda. Si no los vencemos, no desperdicien tanto en fertilización. Por lo tanto, para nutrir bien la planta, necesitamos asegurar que la raíz está plenamente en actividad, con una rizósfera grandota y en plena actividad, con las asociaciones microbianas de la rizósfera. Eso es lo que se van a llevar el día de hoy. Y terminaremos esto de las raíces el siguiente jueves para que sea rápido, porque va a ser una clase más rápida. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una. ¿De parte de quién? Para pasarle lista. Profe, de Yarisbet Herrera Aguilar, Yarisbet. Adelante. Profe, en el caso del maíz y las micorrizas, ¿cómo es que se ocuparían las micorrizas? O sea, ¿cómo es que serían sus requerimientos? De la inoculación. La inoculación es similar para todas aquellas cultivos que se siembren con semilla. Precisamente la siembra, ¿no? Semilla. O la plantación de plántulas. No, en este caso, con las de semilla, siembra, el requerimiento es el mismo que todas. Es decir, vas a inocular la semilla con una cantidad suficiente para humedecerlas y con eso queda impregnada de microorganismos que posteriormente, cuando comience a germinar, irán abordando la raíz. Entonces, no es que el maíz necesita una dosis, no. Esa dosis es la dosis suficiente que vas a humedecer la semilla, que puede ser la misma para frijol, que puede ser la misma para otro cultivo que se siembre. Y para el caso de las hortalizas, inocularás con microorganismos en el cepellón, una semana antes del trasplante. Ahí van ya fuertemente inoculados. Si riegas con la misma que regabas la semilla acá, riegas con esa misma el cepellón donde están las plántulas creciendo. Entonces realmente es lo mismo para todas las especies, la cantidad que vas a comprar. Ok, profe. Y por ejemplo, si, no sé, quiero una hectárea, o sea, quiero sembrar una hectárea de maíz, ¿cómo cuánto se necesita comprar de micorrizas? Ah, esa Bueno, es o una sea, ventaja. Es una ventaja que te decía que está a favor de los biofertilizantes, que los iremos comentando. Entonces hay presentaciones, 1/4 de litro es para 1 hectárea. Es todo. Entonces lo puedes comprar en cualquier parte, te lo llevas en tu bolsa y ya. Vas y biofertilizas 1 hectárea en media hora de tu tiempo. Te cuesta 150 pesos y en una media hora, 1 hora, ya biofertilizaste en tu casa 1 hectárea.
Eso es la ventaja de los biofertilizantes. ¿Qué les parece? Ah, Nada más ok. que no lo tengo aquí a la mano para presentárselos. Pero lo Profe, vamos a ver. Mande usted. Ok, sí, profe, gracias. Adelante. profe, por ejemplo, aplicar insecticidas o fungicidas puede afectar a las micorrizas, digamos, las puede matar. En el caso de insecticidas no les pasa nada. Acaso un ligero dolor de estómago. En el caso de los fungicidas logran superarlo. Porque hay semillas que vienen tratadas, semillas de color rojo, pero muchos de ellos son insecticidas. Solamente cuando sea un fungicida de alta, vamos a decir, potencia, puede molestar porque las micorrizas son hongos. Pero si es insecticida o bactericida, no tiene posibilidades de que puedan morir. Entonces habrá que saber ese color rojo de qué es, lo que traen las diferentes semillas. Y la mayor parte, según los que saben, estuve comentando con uno que sabe de esto, del INIFAP, dice, no, eso no te preocupes. Si tienes alguna duda, pues simplemente lava la semilla, ponlo en un arnero, pon la semilla, le pones un poco de agua, se lava, sale de color rojo y ya pones posteriormente tu biofertilizante. Solamente si tienes dudas. Muy bien, muchachos, como ya estoy agarrando tiempo de otro profesor, ya los voy a dejar para que puedan conectarse a otra clase. Que tengan ustedes buen día y nos vemos el jueves